Eran las 4:30 de la madrugada cuando el silencio de la colonia Placetas Estadio se rompió con el estruendo de una puerta destrozada. No fue un disparo al aire, fue el sonido seco de un mazo industrial golpeando madera hasta pulverizarla. María Eugenia Quiena Delgado, de 72 años, y su hija, Sheila Amezcua Delgado, de 49, dormían en su casa sobre la calle Río Salado. Dos mujeres inocentes que vendían pasteles caseros. Hombres armados entraron como si fueran dueños del lugar. No había cámaras de seguridad, no había alarmas, solo dos mujeres indefensas y personas con órdenes claras. Los disparos reventaron el silencio, una ráfaga tras otra. El olor a pólvora se mezcló con el aroma de vainilla de los pasteles que Kenia preparaba cada mañana. Sus cuerpos cayeron sin vida. La escena, dos mujeres que perdieron la vida sin piedad. El motivo, un apellido que pesa demasiado, porque María Eugenia no era cualquier mujer. Era la tía de Mario Delgado Carrillo, actual secretario de Educación Pública, y Sheila era su prima, dos familiares directas de uno de los hombres más poderosos del Gabinete Federal de México, fallecidas en el estado más violento del país. Colima, con 101 incidentes por cada 100,000 habitantes. Esto no fue un robo, fue un mensaje, y ese mensaje tenía destinatario. ¿Quién ordenó esta acción y por qué? A las 5:02 de la mañana, los vecinos llamaron al 911. A las 5:18, la escena ya estaba acordonada. A las 6:00, el gobernador de Colima activó el código rojo. A las 7:30, el nombre de Mario Delgado comenzaba a circular en todos los noticieros nacionales. Y a las 8, en Ciudad de México, Omar García Harfuch recibió una llamada directa de Palacio Nacional. La orden fue clara como el cristal. Quiero resultados antes del mediodía. No me importa cómo, porque cuando el conflicto toca al poder político, la respuesta del Estado cambia de velocidad. Mientras miles de familias esperan meses, años o nunca para obtener justicia, esta vez el aparato de seguridad federal se activó en menos de una hora. Drones, cámara C5, inteligencia satelital, rastreo vehicular y coordinación entre Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal. Todo el peso del Estado mexicano se volcó sobre Colima, y lo que encontrarían en las próximas horas rompería el caso. La escena del incidente era brutal. La puerta principal destrozada con un mazo industrial, casquillos de 9 milímetros esparcidos por toda la sala, sangre seca en el piso de concreto y dos cuerpos sin vida. Kenia tenía un delantal manchado de harina. Sheila sostenía su teléfono celular. Ninguna alcanzó a pedir ayuda. Los vecinos dijeron haber escuchado al menos 8 detonaciones. Luego silencio. Luego el motor de un vehículo alejándose a toda velocidad por la calle Río Salado. El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia de Colima, conocido como C5I, se activó de inmediato. Cámaras de videovigilancia en un radio de 12 cuadras fueron revisadas en tiempo récord y ahí estaba, un Chevrolet Groove azul claro, modelo reciente, captado saliendo de la escena a las 4:47 de la madrugada. 3 ocupantes visibles, velocidad excesiva, sin placas. El vehículo tomó rumbo hacia Villa de Álvarez y después desapareció del radar. A las 11 horas, la información ya estaba en manos de Omar García Harfuch. No solo había imágenes del vehículo, había rostros. El análisis facial identificó a 2 de los ocupantes con antecedentes en Colima, ambos vinculados al grupo organizado Jalisco Nueva Generación. La orden fue inmediata: localícenlos y tráiganlos vivos si es posible. Si no cooperan, deténganlos. La búsqueda había comenzado y Colima, el estado más conflictivo de México, estaba a punto de arder. A las 14:30 horas, un dron de vigilancia detectó el Chevrolet Groove estacionado frente a un domicilio en la colonia Punta Diamante, Villa de Álvarez. La dirección fue verificada 3 veces. No había margen de error. Elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y Guardia Nacional se desplegaron en formación táctica. Chalecos antibalas, rifles de asalto, todo listo. La instrucción: asegurar el perímetro, aislar testigos civiles y esperar la orden de entrada. Nadie entra ni sale, pero cuando los agentes se acercaron al domicilio, todo cambió en un segundo. Una ráfaga de disparos reventó el silencio de la tarde. Los sospechosos abrieron fuego desde el interior de la casa. No hubo advertencia, no hubo negociación, solo plomo. Un elemento de la fiscalía cayó herido. Una bala le atravesó el hombro. El resto respondió con fuerza.
El enfrentamiento duró exactamente 4 minutos y cuando el humo se disipó, 3 cuerpos yacían sin vida en el interior del domicilio. Los 3 sospechosos detenidos tenían entre 22 y 28 años, jóvenes convertidos en operadores a sueldo. Dentro del domicilio, los peritos encontraron lo que confirmaba todo: 4 objetos de fuego, el mazo industrial usado para destrozar la puerta de Kenia y Sheila y la ropa que los sospechosos vestían durante el incidente. Todo coincidía con las imágenes de las cámaras, pero lo más escalofriante no eran los objetos. Era un teléfono celular encendido con mensajes sin leer, órdenes directas, nombres, coordenadas. Mientras los forenses levantaban los cuerpos en Villa de Álvarez, en la Ciudad de México, Mario Delgado publicaba un mensaje desgarrador en sus redes sociales. Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima, donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente atacadas en su domicilio. Durante toda mi infancia, mi tía Kenia me preparó mi pastel de cumpleaños. Sus palabras temblaban entre el dolor personal y la rabia institucional. Pero había algo que Mario Delgado no dijo públicamente, algo que solo un círculo cerrado en Palacio Nacional conocía. Kenia había reportado amenazas semanas antes. Personas bajo influencia de sustancias entraban constantemente a la azotea de su casa. Había un lugar abandonado a escasos metros. Reportó a las autoridades locales 3 veces. Nadie respondió, nadie actuó. Y el 31 de enero a las 4:30 de la madrugada, los que entraron ya no buscaban droga, buscaban sangre y la encontraron. La pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es brutal. ¿Por qué perdieron la vida 2 mujeres inocentes que vendían pasteles? ¿Fue un mensaje directo a Mario Delgado por su posición en el gabinete federal? ¿O fue un ajuste de cuentas territorial del grupo organizado para demostrar control absoluto en Colima? Porque en ese estado, el grupo Jalisco Nueva Generación no solo trafica sustancias, controla todo: policías, alcaldes, calles, vidas, y cuando alguien estorba, lo neutralizan sin piedad. Colima es el estado más conflictivo de México. 101 incidentes por cada 100,000 habitantes, un infierno pequeño con playa, y el grupo organizado lo ha convertido en su laboratorio de terror. Cada esquina tiene ojos, cada patrulla tiene un precio, y cada pérdida de vida tiene un mensaje. El incidente de Kenia y Sheila no fue aleatorio, fue estratégico, fue calculado, y lo más aterrador es que las autoridades locales lo sabían. Semanas antes lo reportaron y no hicieron nada hasta que ya fue demasiado tarde. El elemento herido de la fiscalía fue trasladado de emergencia al hospital de Colima. Un disparo en el hombro izquierdo, sangre mucha, pero estable. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de orgullo y rabia. Habían cumplido. 3 sospechosos detenidos en menos de 4 minutos, pero nadie celebró, porque todos entendían algo que la pantalla de los medios nunca mostraría. Los 3 encontrados en Villa de Álvarez probablemente no eran los únicos autores, solo los que quedaron atrapados. Dentro del domicilio de Punta Diamante, los peritos encontraron algo más allá de los objetos y la ropa: un mapa impreso y marcado a mano con 3 direcciones encirculadas en rojo. Una de ellas era la calle Río Salado, la casa de Kenia y Sheila. Otra señalaba un comercio en la colonia Centro y la tercera apuntaba a una dirección en Manzanillo que los agentes inmediatamente cruzaron con bases de datos policiales. Lo que encontraron los dejó sin palabras y Harfuch ya lo sabía. Para entender por qué este incidente sacudió desde Colima hasta el Palacio Nacional, hay que entender la geografía del poder en ese estado. El puerto de Manzanillo es el más importante de México. Mueve toneladas de sustancias cada año. El grupo organizado lo controla como si fuera su oficina y Colima es la puerta. Cada funcionario, cada policía, cada calle tiene un precio y cuando un nombre como Delgado aparece en ese tablero, la ecuación cambia. El conflicto no actúa sin motivo nunca. Felipe Delgado, diputado federal y hermano de Mario, fue el primero en hablar con voz pública. Reveló algo que los comunicados oficiales no mencionaban. Cerca de la casa de Queen existía un sitio conocido como lugar abandonado, una vivienda convertida en punto de consumo de sustancias. Personas bajo influencia entraban constantemente a la azotea de la casa de las víctimas. Kenia lo reportó, nadie respondió y esa negligencia convirtió una casa de pasteles en una zona de conflicto sin protección. El funeral de Kenia y Sheila se programó para el domingo 1 de febrero, un día después del incidente en su propia casa.
En Colima, los entierros de los fallecidos ya no generan asombro, es rutina, es estadística. Pero este funeral fue diferente, no porque llegaron cámaras de televisión nacional, sino porque por primera vez una familia que solo vendía pasteles se convirtió en el espejo donde todo México se tuvo que mirar. En Colima, cuando fallecen mujeres, nadie se detiene. Es un número más en un informe que nadie lee, pero esta vez algo se rompió. La red de redes sociales exigió respuestas. Los vecinos de Placetas Estadio pegaron carteles en las paredes: justicia para Kenia, justicia para Sheila. Y por primera vez en mucho tiempo, el nombre de dos mujeres que solo hacían pasteles resonó más fuerte que el nombre de cualquier operador. El miedo dejó de ser mudo. Harfuch no habló públicamente, no necesitaba. Sus acciones lo decían todo. En menos de 12 horas, las cámaras del C5I rastrearon el vehículo. Los rostros fueron identificados y los sospechosos fueron detenidos en Villa de Álvarez. En un estado donde los casos se entierran durante meses, eso era casi un milagro, pero nadie en Colima lo vio como milagro, lo vieron como lo que fue. La respuesta llegó porque el apellido Delgado estaba en el expediente. Los datos no mienten, y en Colima los datos gritan. En 2025, más de 500 incidentes, decenas de mujeres que perdieron la vida. De los casos abiertos, menos del 3% terminan con alguien en cárcel. Por cada 100 mujeres que perdieron la vida en ese estado, solo 3 responsables pagan precio. Kenia y Sheila entraban en esa estadística, pero algo cambió. Cuando la víctima tiene un primo que firma decretos en la capital, la maquinaria del estado se mueve diferente, mucho diferente. El teléfono encontrado en Punta Diamante fue el giro que nadie esperaba. Los analistas extraen mensajes de las últimas 72 horas, órdenes, confirmaciones, coordenadas y un nombre en clave que ya aparecía en otros expedientes abiertos en Colima. No era un operador improvisado, era parte de una estructura que respondía a alguien más arriba, y esa jerarquía todavía estaba viva, todavía operaba y todavía daba órdenes desde las entrañas del estado. Manzanillo cambia todo. El puerto más importante del país está a 100 kilómetros de donde vendía pasteles. Por ese puerto entran toneladas de sustancias cada año. El grupo organizado lo controla con precisión brutal. Policías comprados, funcionarios mudos, rutas trazadas desde el barco hasta el almacén. Colima es la sala de mando invisible de esa maquinaria. Actuar en ese estado no es solo conflicto, es política territorial. Es un mensaje que solo los que saben leen. La estructura que afectó a Kenia y Sheila no desapareció con los 3 sospechosos detenidos, solo perdió 3 peones. En Colima, cuando cae un grupo operativo, otro emerge en horas. Es como cortar una cabeza de la hidra. El grupo organizado tiene cientos de operadores en ese estado, reclutados en colonias, escuelas y calles sin trabajo. 3 personas detenidas en Villa de Álvarez no detenían nada. Solo habrían una pregunta: ¿quién les dio la orden? García Harfuch entendió algo desde el primer reporte. Este no era un incidente de pasión, ni un robo fallido, ni una pelea de vecinos que se salió de control. Era una acción profesional, un mazo industrial para la puerta, disparos precisos, sin forcejeo, sin ruido de pelea. Entraron, actuaron y se fueron en minutos. Eso requiere entrenamiento, coordinación y una orden clara. Y esa orden tenía que venir de alguien que conocía esa dirección. En los pasillos de la Fiscalía Estatal, los comentarios eran susurros. Algunos decían que era un ajuste territorial del grupo organizado contra la familia Delgado por algún conflicto no público. Otros apuntaban a algo más oscuro, que el incidente era un aviso a Mario Delgado por decisiones que tomaba desde la SEP que afectaban intereses clave en Colima. Ninguna versión era oficial, pero todas compartían algo. Todas apuntaban hacia arriba, mucho más arriba. La colonia Placetas Estadio no es un lugar desconocido para el conflicto. En el mismo radio de 500 metros ocurrieron otros incidentes en los últimos meses. Un comerciante frente a su taquería, una joven en la esquina. Kenia conocía a todos. A los que sobrevivían les llevaba pastel. Eso era lo que hacía. Lo único, alimentar a los que el Estado olvidaba alimentar. Y eso les costó la vida a 2 mujeres que no hacían más que hornear. El caso no quedó ahí. Harfuch no lo dejó ahí. En las horas siguientes al enfrentamiento en Punta Diamante, su equipo abrió una línea de investigación paralela. No solo iban tras los que actuaron, iban tras quien dio la orden.
Los mensajes del teléfono encontrado eran la clave, y esa clave apuntaba a una red que operaba desde antes del incidente, una red que conocía los horarios, las rutinas y las debilidades de la familia Delgado. Mario Delgado no es un político cualquiera, es el secretario de Educación Pública, un hombre que firma los destinos académicos de millones de niños en este país, y en Colima, donde el grupo organizado controla desde las calles hasta las oficinas municipales, tener ese nombre en la familia no es un detalle menor, es un blanco, es un instrumento de presión, es una forma de decirle al gobierno federal: nosotros llegamos hasta donde tú no puedes proteger. Los vecinos de Placetas Estadio empezaron a hablar después del funeral, no con periodistas, no con policías, entre ellos, en tiendas, en las esquinas. Decían que los días antes del incidente había un auto desconocido estacionado frente a la casa de Kenia. Nadie lo conocía, nadie preguntó quién lo puso ahí. Un auto que miraba, un auto que contaba, y cuando llegó la madrugada del 31, los que bajaron ya sabían exactamente qué encontrarían adentro. El informe de la fiscalía fue escueto: 3 sospechosos detenidos durante operativo en Villa de Álvarez, objetos y evidencia asegurados, caso en proceso. Eso fue todo, ninguna mención al móvil, ninguna explicación de por qué 2 mujeres que vendían pasteles iban a perder la vida a las 4 de la mañana. En Colima, los informes oficiales son buenos para enterrar verdades, y esta verdad ya tenía semanas enterrada, solo que ahora tenía nombre y 2 cuerpos. Sheila tenía 49 años, trabajaba junto a Kenia. Todos los días se levantaban antes del amanecer para preparar los pasteles que vendían en la portada de la casa. No tenían local, ni escaparate, ni marca, solo una mesa, un cartel hecho a mano y la confianza de los vecinos que volvían cada semana. Eso era su mundo. En ese mundo no había tráfico de sustancias, no había conflicto, solo harina, azúcar y el olor dulce que salía por la ventana cada mañana. Cuando la noticia llegó a Ciudad de México, los primeros días fueron silencio institucional. Nada de la Secretaría de Educación, nada del gabinete, solo el mensaje de Mario Delgado en redes. Ese silencio enojó más que cualquier declaración, porque en México el silencio oficial tiene nombre. Se llama incomodidad. Y esta vez la incomodidad no estaba en la fiscalía, estaba en los pisos más altos del poder, donde todos sabían y nadie hablaba. Kenia tenía 72 años. Llegó a Colima hace décadas con nada más que una receta de pastel que le dejó su madre. Con el tiempo la convirtió en el pan de cada día de la colonia. Los niños la conocían como la señora del pastel, los viejos como la que siempre tenía algo dulce para dar. No era importante para nadie fuera de esa calle, y esa fue exactamente la razón por la que los que la afectaron creyeron que nadie se enteraría. Se equivocaron. El grupo organizado no opera en Colima como en otros estados, no necesita enfrentamientos visibles ni bloqueos en carreteras, ya tiene todo, cada comisaría tiene sus hombres, cada alcaldía tiene su precio, cada funcionario que se mueve sin permiso desaparece o calla. Eso no es opinión, es un mapa que la inteligencia federal ha confirmado durante años. El incidente de Kenia y Sheila era otra línea en ese mapa. Otra prueba de que Colima ya no le pertenece al Estado. Uno de los mensajes encontrados en el teléfono de los sospechosos fue una frase corta, solo 3 palabras: ya está listo. Eso lo envió alguien que no estaba en Villa de Álvarez, no estaba en Punta Diamante, no estaba en ningún lugar que los agentes pudieran ver. Estaba en otra parte dando luz verde, y esa luz verde llegó antes de que llegaran los hombres con el mazo a la puerta de Kenia. Alguien coordinó esa noche desde afuera de la calle. Felipe Delgado, hermano de Mario y diputado federal, fue el segundo en hablar públicamente. Sus palabras fueron más fuertes que cualquier comunicado oficial. Pidió justicia no solo para Kenia y Sheila, sino para todas las mujeres que pierden la vida cada día en Colima sin que nadie las busque. Y preguntó algo que nadie en el gobierno se atrevió a responder: si el Estado sabía de las amenazas, ¿por qué no las protegió? Esa pregunta sigue sin respuesta. La mañana después del funeral, la colonia Placetas Estadio se vio diferente. La mesa donde vendía pasteles estaba vacía. Solo quedaba una silla y una mancha de harina seca en el cemento. Un niño del vecindario se detuvo frente a esa mesa y miró durante varios minutos. No entendía por qué la señora del pastel ya no estaba. Nadie le explicó. En Colima, los niños aprenden rápido que hay preguntas que no tienen respuesta.
La investigación no se detuvo en los 3 detenidos de Villa de Álvarez. Harfuch lo tenía claro, esos operadores eran la mano, no el cerebro. El cerebro seguía libre, seguía operando, seguía dando órdenes desde algún lugar en Colima que las cámaras del C5I aún no habían encontrado. Y esa búsqueda silenciosa, sin comunicados, sin conferencias, era la parte más peligrosa del operativo, la parte que los responsables no podían ver. En Colima no hay funerales tranquilos. Cuando bajan un ataúd al suelo en ese estado, la mitad de los presentes piensan si ellos serán los próximos. Eso fue lo que pasó el 1 de febrero cuando descansaron Kenia y Sheila. Las flores olían a tierra y a algo más, a ese miedo denso que no tiene nombre, pero que todos reconocen. Una mujer se acercó al hoyo y dijo: en esta tierra enterramos a personas y a los que les robaron la vida. El puerto de Manzanillo no es solo un lugar de exportaciones, es la vena principal por donde fluye la sustancia más cara del continente hacia Estados Unidos. El grupo organizado la controla como empresa suya. Cualquier persona que amenace esa vena, directa o indirectamente, se convierte en un problema que se resuelve de una sola manera en Colima, con silencio, con un mazo industrial, con 2 mujeres fallecidas a las 4 de la mañana. El mensaje ya fue enviado. Harfuch no es un hombre que habla mucho con la prensa, pero en este caso dejó escapar una frase que llegó a los medios esa misma noche. No vamos a quedarnos en la superficie. Esa frase no era consuelo, era una amenaza hecha con calma desde la silla más alta de la seguridad nacional. Y los que la escucharon en los pasillos del crimen organizado en Colima entendieron exactamente lo que significaba. El Estado estaba mirando hacia ellos. Hay una foto que circuló en redes después del funeral. No la tomó ningún periodista, la tomó un vecino con el celular. En ella aparece la mesa donde Kenia vendía pasteles vacía, con una nota que alguien pegó con cinta. Decía: te recuerdo con tu pastel, abuela. Y debajo de esa nota alguien más dejó una vela encendida y un papel con una sola pregunta escrita con plumón negro. ¿Quién la protege ahora? Nadie respondió. Este caso no va a desaparecer como desaparecen los otros. No va a ser un número en un informe que nadie lee. Kenia y Sheila no van a ser otra estadística enterrada bajo papeles oficiales, porque esta vez algo salió diferente. Esta vez el nombre llegó a los pisos más altos. Esta vez las cámaras llegaron al funeral. Esta vez la pregunta no la hizo un vecino en una esquina, la hizo un diputado federal, y esa pregunta ya no puede enterrarse. Pero no nos engañemos, 3 sospechosos detenidos en Villa de Álvarez no cambian Colima, no cambian el mapa que el grupo organizado tiene trazado desde hace años. No cambian las comisarías compradas, ni las alcaldías mudas, ni los policías que miran hacia otro lado cuando pasan las cargas de sustancias por Manzanillo. Lo que cambió es que por primera vez alguien miró hacia arriba y esa mirada tiene nombre y tiene firma. Y esa firma no se puede ignorar. Kenia no va a volver a hornear pasteles. Sheila no va a volver a levantarse antes del amanecer. Eso no lo puede devolver ningún operativo ni ninguna victoria en Villa de Álvarez, pero lo que sí puede pasar es que su pérdida no sea en vano, que la pregunta dejada en ese papel en la mesa, ¿quién protege?, deje de ser retórica, que alguien en el poder sienta que tiene que responder. Esa es la única justicia que les queda. En Colima esta noche las calles están más silenciosas que antes, no por paz, sino por miedo. El mismo miedo que vivía cuando los reportó, cuando nadie la escuchó, cuando el Estado miró hacia otro lado, pero en Ciudad de México un equipo de inteligencia sigue abierto, sigue rastreando datos del teléfono encontrado. El cerebro que dio la orden sigue en mira, y esa mira no se apaga con el silencio solo crece. Esta es la historia de 2 mujeres que hacían pasteles y de un país que las abandonó hasta que fue demasiado tarde. De una colonia donde el miedo vive más que la gente, de un estado donde perder la vida es tan normal como respirar. Pero también es la historia de una pregunta que esta vez no se enterró. Si compartes esta historia, no la haces por Kenia ni por Sheila, la haces porque la mesa vacía podría llegar a tu calle y nadie debería quedarse callado.